No, no sé, el doctor Alave tiene que pasar, ¿no? Solamente de las clases del doctor Alave. No, si del cardiovascular. De cardiovascular van a haber como 5 preguntas. ¿Cuántos fueron? 20, hermano. 30. 25 en nervioso y 5. Díganos su banco de preguntas, doctor. Igual el portafolio también, igual que la vez pasada. Sí, mi portafolio sí no se olvide, ¿no? Solamente los dos trabajos principales, ¿no? Ya está, es que no sigue saliendo el portafolio para el práctico, no sé por qué. ¿Cómo? El portafolio sale para el El portafolio práctico. sigue saliendo como nota del práctico. No puede ser. No hay horario, doctor. No sé, en el sílabo creo que no hay. No, en el sílabo sí sale, pero en el AMO. No, en el sílabo no sale. En el sílabo no sale, pero en el AMO sí está. En el AMSA, no. ¿Qué cosa sale? No, estás loco. En clase de LAM sale, pero no hay sílabo ni no está haciendo. Doctor, para este segundo examen también es presentar los dos trabajos que la vez anterior, ¿verdad? Es el cuadro y los otros cuadros con información de cada bacteria. Sí. Y el tercer trabajo es todavía para el último examen, ¿no? ¿Me puede explicar de nuevo el tercer trabajo? Oye, hay que iniciar la clase de Vamos a hacerlo de Cuando termino esto, voy a explicarles el tercer trabajo, que va a ser al final. Ya terminó su trabajo. ¿De verdad? Vamos a orar para terminar. ¿Qué tal? Ayer terminó. Vamos a orar para terminar. ¿Ya terminó ya? Es que justo a las 9:20 terminó la explicación y ahí recién empezamos a hacer la práctica. Por eso llegamos tarde. Sí, exacto. Doctor, si lo dice Samuelito, créanle. Si le dice Samuelito, créanle. Él habla solo con la verdad. A las 9:20 recién terminó. Samu. Samuelito no manda nada. No manda nada. Que me robo del comedor. Ya chicos, vamos a empezar la clase ya que por lo menos han terminado. Bueno, los que han estado con práctica hoy día es prácticamente la misma clase de ahora. Se pueden ir. Por eso ya esa parte no lo voy a hacer. Claro, vamos a orar para empezar. Amante Padre, gracias te damos por darnos la oportunidad, una bendición especial sobre los alumnos aquí presentes. Te pedimos que los protejas, le des sabiduría e inteligencia, Señor, que puedan salir victoriosos en todas sus actividades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Van a entrar o se quedan afuera? Me hacen la asistencia, por favor. Dijo la asistencia. ¿Alguien tendrá la asistencia? Acá, doctor, por la asistencia. No se casa, ¿Acá está bien, doctor? ¿Por la asistencia? Ari, no, como grande para asistencia, sacamos de la fecha y era hasta que llegue. Apellido, nombre y apellido. Bien chicos, vamos a empezar para hacerlo rapidito nada más. Esta parte es muy fácil. Ya que están todos solo para coordinar, el examen será el otro domingo, ¿no? El domingo 5. Todavía no sé la hora porque el domingo 5 En la noche, en la tarde. estamos, ya la hora va a depender de mí, porque estamos en la currícula,
para hacer la currícula del próximo año, entonces vamos a estar ocupados, vamos a estar en otro lado, no aquí. Quiero ver la hora en que llego y a esa hora le tomaremos el examen. O si es que salgo antes, o sea, en la mañana temprano o en la tarde. Ya yo les digo la hora, porque sí ya me complicaron ya. El primero es feriado, pero tenemos que tener clase. El 1 de noviembre, el Día de los Muertos. Ese día va a haber examen. De los santos. Ese día se muere. Los santos que mueren. Yo les voy a avisar entonces el horario del primero, que termine el primero, estamos comprometidos. De repente la hacemos virtual, no sé. Ok. Listo, vamos a empezar una nueva unidad. Ya hemos pasado respiratorio, hemos pasado nervioso, ¿no? El delegado me pasa por favor el material que ha dado el doctor Alave. Ya, me lo pasan por favor a mi WhatsApp para que pueda subirlo al Canvas. De todas maneras, tengo que subirlo. ¿Ok? Listo, entonces empezamos las infecciones del sistema genitourinario o urogenital, como queramos llamarle. Es una nueva unidad, es un nuevo sistema donde vamos a encontrar varios tipos de bacterias que ya las conocemos, que ya hemos trabajado con ellas y que vamos a seguir trabajando con ellas. ¿Okay? En las infecciones geniturinarias vamos a dividirlo justamente en infecciones urinarias y infecciones genitales. Las infecciones urinarias es lo que ustedes más van a tener, ¿no? Campo médico. Es una de las infecciones más comunes que hay. Es una de las infecciones que realmente van a tener bastantes experiencias con respecto a ello. En la parte ambulatoria es una de las enfermedades más comunes. Entonces, en realidad es algo que deben de saber y de reconocer bien. Y una de las cosas importantes es justamente saber cómo es el tratamiento y que dentro del tratamiento está uno de los factores de violencia más importantes de las bacterias, que es la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana es la que nos trae problemas a cada uno de nosotros. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con infecciones del tracto urinario. ¿Okay? Para esto, vamos a ver cuáles son las defensas que nuestro cuerpo tiene para poder defenderse de las infecciones urinarias. ¿Cierto? Hay infecciones urinarias, hay bacterias, hay virus, hay hongos que atacan al sistema urinario, ¿cierto? Y uno de los más importantes son las bacterias, ¿no? De las bacterias son las más importantes. Recuerden que una vez hemos hablado ya de la Candida albicans. La Candida albicans es un hongo que no solamente ataca respiratoria, sino que también ataca el sistema urinario y sistema genital también, ¿no? Cuando hablemos de genitales lo vamos a ver mejor para no complicarnos, pero ahora vamos a ver sobre lo que es antes del postero. Entonces, vamos a ver estos factores de defensa que tenemos. ¿Qué es lo que nos puede defender de una bacteria, de un virus, de un hongo que quiera ingresar al sistema de tracto urinario? Aquí tenemos, dentro de lo que vamos a dividir a las infecciones urinarias, vamos a tener infecciones urinarias superiores y vamos a tener infecciones urinarias inferiores. ¿Ok? Inferiores. Estas defensas vamos a iniciarlas con la orina. La orina, el líquido que segregamos del sistema urinario, es una de las primeras defensas que tenemos. ¿Qué es lo que nos defiende allí? La acidez. El pH es uno de los que nos ayuda a poder. El pH normal de la orina, ¿cuánto es? ¿Han llevado ya el a 7. Muy bien, ¿no? Entonces generalmente es ácida, ¿no? De ácida a neutral. Entonces, esa acidez
de la orina, justamente ayuda a que las bacterias puedan destruirse y no puedan. Otro es la glucosa. Otra es la urea. La urea también es importante, ¿no es cierto? La urea, la secreción de la urea es importante. Eso ayuda a que nos defendamos de los microorganismos y otros ácidos orgánicos. A nivel ¿Cuál es el pH? ¿Cuál es el pH? 6 a 7. 4.6. Ya. A nivel de riñones, aquí en la parte superior, vamos a tener dos cosas importantes. La diuresis. La cantidad de orina que nosotros eliminemos va a ser uno de los factores de defensa importantísimos. Cuanto más agua tomamos, más diuresis hay, y por lo tanto puede arrastrar bacterias, virus, hongos que se puedan encontrar en el sistema de los riñones, especialmente en la parte alta del tracto urinario. La síntesis de inmunoglobulina A secretora, ¿no es cierto? Esta síntesis de inmunoglobulina A secretora ya la hemos visto también en los pulmones, ¿verdad? Como en los alveolos hay una secreción de la inmunoglobulina A secretora. Eso que ayuda a poder también controlar el crecimiento y la destrucción de las bacterias. Eso también lo encontramos en el sistema urinario. La hiperosmolaridad medular también, ¿cierto? En la parte de la médula, del riñón. Allí también eso va a ayudar a poder, la tensión, poder eliminar algunas bacterias. En el caso de la próstata, en los varones, hay un factor antibacteriano en la próstata, ¿no? Que se llama el factor antibacteriano prostático, que ayuda a también eliminar bacterias de este órgano, la próstata. En la parte inferior de la vejiga y la uretra, donde produce pues la cistitis, en el caso de la vejiga, la inflamación de la vejiga se denomina cistitis, ¿no es cierto? Y de la uretra, uretitis, ¿no es cierto? Entonces, esas infecciones de este nivel inferior podemos defendernos gracias a el vaciamiento vesical. O sea, el hecho de que la orina se conserve aquí en la vesícula, en la vejiga, nosotros la vamos a eliminar, ¿no es cierto? La vamos a eliminar, pero cuando pasan los años, cuanto más años tenemos, hay una reserva, hay un residuo que se va haciendo cada vez mayor. Ese residuo sirve como de orina, sirve como caldo de cultivo para las bacterias, y las bacterias se van desarrollando, y por eso que hay infecciones en ancianos, en personas adultas, hay infecciones del tracto urinario, itus, que se causan justamente por ese porcentaje de orina que queda en la vejiga. Entonces, el buen funcionamiento del vaciamiento de la vejiga hace que también sea una manera de defendernos. Al retener el porcentaje de retención urinaria en la vejiga, puede ayudar a que sea caldo de cultivo para el crecimiento de bacterias y se produzca infecciones del tracto urinario. Las mucoproteínas, la TAM-Hoffa, ¿no? ¿Han llevado todos ustedes? Todavía, pero ya vamos Ya. A nivel de la formación de la orina, a nivel de los riñones, hay estas proteínas que se llaman las mucoproteínas de Stamford, y son las que van a producir los diferentes cilindros que hay en la orina. En la orina, cuando ustedes ven ahí, va a haber cilindros hialinos, de leucocitos, todo. ¿Qué hace? La mucoproteína las envuelve y los elimina. Es una manera de defenderse de nuestro organismo, de gérmenes extraños, los engullen y los eliminan. Las mucoproteínas. La IgA secretora, al igual que en la parte superior, también nosotros vamos a tener aquí como método de defensa de nosotros. Y la glicosa, aminoglicados, ¿no es cierto? Y otra de las cosas importantes que tenemos en la defensa, ¿qué cosa es? La flora bacteriana normal, ¿no es cierto? La flora bacteriana normal. Entonces,
Entonces, eso hace que las bacterias tengan un factor importante. Hay un elemento importante que usan las bacterias para poder iniciar la infección de tracto urinario. ¿Qué cosa es? Las alecinas. Las alecinas. Ojo con esto, recuerden siempre. Las alecinas es el mayor factor de virulencia en las bacterias. Las bacterias producen alecinas para adherirse a las células epiteliales del tracto urinario. ¿Ok? Entonces, para defensa de nosotros, nuestro organismo, ¿qué produce? Antiadhesinas. Antiadhesinas, para evitar que se puedan adherir. Esta es la mucosa vesical de la vejiga, imagínense, puede ser de la uretra, puede ser de los riñones, ahí están las células epiteliales. Estas células epiteliales tienen unos receptores de manosa, y es ahí donde se adhieren las bacterias. La vamos a ver un poquito más adelante, pero ya vamos explicándoles que ahí se adhieren. Para evitar ese elemento, entonces existe el GAP y el GP1, la THP y las inmunoglobulinas A. ¿Qué es el GAP? La glicosa aminoglicana. ¿Ya? ¿Esto qué va a hacer? Va a aumentar el campo electromagnético y así va a dificultar que se puedan adherir, ¿no es cierto? Porque una cosa es la adherencia, ¿no? Y otra cosa es que se absorba. Estas no se absorben, estas se adhieren primero. Si no hay adhesión, si no se adhieren, entonces la bacteria no puede ingresar. Entonces, para evitar esto, cambian el valor el campo electronegativo, lo pone electronegativo en la célula epitelial y así evita que se adhiera la bacteria a las células epiteliales de la vejiga, de la uretra, etc. ¿Ok? La otra es la glicoproteína 1, GP1, que atrapa a las bacterias con sus fibras. Atrapa a las bacterias con sus fibras y las atrapa y ahí las envuelve para destruirlas. La inmunoglobulina A secretora es la que va a bloquear los terminales activos de las fibras de las bacterias, ¿no? Y las proteínas que ya hemos conocido, los transformers, que atrapan a las bacterias con las fibras y actúa como un filtro, ¿no? En la recepción. Estas cuatro son mecanismos antiadherentes que tiene nuestro sistema para evitar que las bacterias se puedan adherir y producir la infección bacteriana. ¿Ok? Y uno de los factores importantes de defensa eran la microbiota normal que nosotros tenemos. Siempre se ha dicho de que la orina es aséptica, ¿no es cierto? Sí. Inclusive hay algunas, entre comillas, terapias con la orina, ¿no? Sí. Hay uroterapia, ¿no? Toman la orina, muchas veces, para diferentes tipos de enfermedades, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Pero bueno, no sé si la uroterapia podrá hacer algo, pero lo practican. La orina tiene sus condiciones normales ciertos microorganismos que son parte de su flora normal. Entre ellos ahí tenemos a bacterias, tenemos a hongos, tenemos a virus y tenemos arqueas, que son parte de la flora normal. Miren, tenemos más de 20 a 500 especies dentro de la microbiota normal urinaria, entre Firmicus subtex, tenemos fusobacterias, bacteroides, ¿no? Entre los hongos tenemos el Saccharomyces, la cándida, ¿no? Entre los virus tenemos algunos virus también que son parte de nuestros flora normal, que después pueden convertirse en patógenos, ¿no es cierto? Entonces, la orina ya tiene una flora normal, que nos sirve para, por competencia, evitar que las patógenas puedan proliferar. Cuando ya son vencidas estas bacterias, entonces proliferan las bacterias
patógenas. Y esas bacterias patógenas son las que van a causar la infección. Entonces, miren, tenemos una gran cantidad de bacterias de tipo normal. ¿Qué personas están en riesgo de tener una infección urinaria? Embarazadas, ¿no? Ahí está. Niños. Niños son muy comunes de que puedan tener, especialmente menores de edad menor, y las mujeres, ¿no es cierto? Tanto por los patrones del vaciamiento de la vejiga, por las relaciones sexuales, por los métodos anticonceptivos que tienen, por el embarazo, ¿no es cierto? Estos son factores de riesgo para que tengan infecciones de tracto urinario. Y dicho sea de paso que las mujeres son las de mayor porcentaje en infecciones de tracto urinario, ¿no es cierto? Por varias razones. Y una de las razones son estas, ¿no es cierto? Otra de los riesgos que pueden tener es la diabetes mellitus, ¿no es cierto? También ayuda a que haya mayor probabilidad de que la persona tenga un ITU, una infección del tracto urinario. ¿Ok? Los inmunosuprimidos, también, ya hemos visto que la inmunosupresión es característica para que puedan ser candidatos a que puedan tener este tipo de patologías. Los ancianos, justamente también por la supresión del sistema inmune, la presencia de cálculos, de litiasis renal, la presencia de litiasis renal también ayuda a que el paciente pueda tener más riesgo. O sea, un paciente con litiasis renal tiene mayor probabilidad de tener una infección urinaria, un ictus. ¿Okay? Eso es importante para que cuando ustedes tengan a sus pacientes, todas estas cosas van a influir para que ustedes puedan tomar una decisión en el que tenga o no tenga una infección de tracto urinario, ¿no es cierto? Si está con litiasis tiene mayor probabilidad de que tenga una infección urinaria. Vamos a ver, hay que pedir un cultivo para ver cómo sale, si sale positivo. Entonces ya todo eso ayuda a orientar a ustedes cuál es el paciente. Enfermedades prostáticas, ¿no es cierto? Instrumentación urológica, como son estas, por ejemplo, los catéteres, las sondas, todas estas van a ayudar a qué cosa? A que el paciente tenga mayor riesgo. Cuando la sonda o los catéteres están con mucho tiempo invasivos dentro del paciente, pueden ocasionar de que produzcan una infección, ¿no? Si esto lo tienen a nivel uretral, por ejemplo, ¿no? Ingresado a nivel uretral mucho tiempo, porque por ahí tienen que eliminar la orina, pues el paciente no puede eliminar orina, no tiene diuresis, no puede eliminar la orina, entonces se le ponen los catéteres, especialmente en los hospitales, para que eliminen la orina, bolsita urinaria, ¿no es cierto? Y eso no lo sacan cada vez que tiene ganas de orinar, eso está días, ¿no? 2 días, 3 días, y cuando pasa eso, puede ser caldo de cultivo para los gérmenes patógenos, y especialmente para las infecciones intrahospitalarias, que son una de las más importantes también en la captación de infecciones ¿no? en el tracto urinario. Entonces, estos elementos pueden ser favorables para que el paciente pueda tener mayor probabilidad de tener una infección de tipo urinario, ¿no es cierto? Miren, entran a la página del Instituto Nacional de Salud, se meten a infecciones urinarias, de ahorita, ¿no? Y vamos a encontrar esto. Cerca del 50% de bacterias que causan infecciones urinarias son multiresistentes a antibióticos. Aquí en el Perú, aquí, el Instituto Nacional de Salud de nuestro país reporta esto. De todas las infecciones urinarias, el 50% tienen resistencia a antibióticos. Es por eso la importancia de la citus, la importancia del tratamiento de la citus. Porque si seguimos maltratando a las bacterias poniéndole cualquier actividad de antibiótico, entonces va a ocasionar eso. Por eso es que ahora ustedes, cuando reciben un resultado de orina, un resultado de urocultivo,
ustedes no solamente tienen que leer lo que está allí, sino que tienen que saber interpretarlo. Ahora ya en los antibióticos no solamente es sensible, resistente, intermedio, no. Ahora, si es sensible, si es resistente, ¿por qué es resistente? ¿Por qué es sensible? Tienen que saber su MIC, ¿no? Su concentración inhibitoria del antibiótico, para saber cuánto le van a dar. Todas esas cosas son importantes. ¿Para qué? Para poder, no es cuestión, este es resistente, no le doy. Este es sensible, a este le doy. Cualquiera, no es así ahora. ¿Ya? Antes quizás era así. Pero ahora no, porque ahora miren cómo ha crecido la resistencia bacteriana. Ahora tenemos que saber qué antibiótico dar. Y eso lo van a interpretar ustedes, ¿no? Lo van a interpretar. Entonces ya no es tan fácil, porque si seguimos así, no vamos a encontrar antibióticos y no vamos a encontrar cómo contrarrestar las itus, que son tan comunes en nuestro medio. Miren, el 45.9% de las cepas de Escherichia coli fueron multiresistentes, y la Escherichia coli tiene el 90%, del 80 al 90% de las infecciones urinarias, o sea, las itus, el 80-90% son causadas por Escherichia coli. Entonces, y de esas, miren, casi el 50%, por eso dije que cerca del 50%, de Escherichia son resistentes a los antibióticos. Y miren, la Escherichia coli es la causante de los casos de infección urinaria, es la segunda causa de enfermedades en los pacientes ambulatorios. Imagínense, de todos los pacientes ambulatorios de infecciones intrahospitalarias, el 90%, 80-90% van a ser Escherichia coli. O sea, miren la cantidad que tiene, que es la segunda causa de enfermedad ambulatoria. O sea, ¿ustedes qué tipo de paciente van a tener? Itus, sí. ¿Cierto? Una gran cantidad. Es la segunda causa. Y la segunda causa en infecciones intrahospitalarias. También. La Escherichia coli, ¿no? Entonces, y miren acá este dato que da también el Instituto Nacional de Salud con respecto a las infecciones de tracto urinario. En el primer año de vida es más frecuente en los niños que en las niñas. En el primer año de vida, en los niños es más frecuente y en las niñas menos frecuente. Y se incrementa más en los lactantes con fiebre, que son menores de 2 meses de edad, con una incidencia de 5% en niñas y 20% en niños no circuncidados. ¿Ven? Estamos hablando acá de Perú. Estos son datos del INS de Perú. Entonces, la incidencia va a cambiar cuando entren a la otra etapa, de la prepubertad. Cuando entren a la etapa preadolescente, cambia. El 3% es en niñas y el 1% es en niños. Y acá mucho tiene que ver la higiene. Porque aquí los cambian, ¿no? Aquí los cambian, ¿no? Pero como el niñito tiene a veces prepucio largo, ¿cierto? Puede que ese prepucio haga que las bacterias se mantengan y puedan producir una itis, cosa que no pasa en los niños, ¿cierto? En los niños pequeños. Pero cuando ya están en etapa escolar, ¿no? Prepuberal, ya la limpieza es personal casi, ¿no? Entonces esa falta de higiene, porque las niñas pues tienen anatómicamente más cerca el tracto digestivo al urinario, ¿no es cierto?, que en el caso del varón. El varón es más lejos el tracto digestivo al tracto urinario. Entonces esa diferencia anatómica es el que hace que los porcentajes, una de las causas de que el porcentaje de aumento de itus en mujeres sea mayor que en los varones, ¿no? Fuera de otras causas más hormonales, otras causas
de cambios de pH, ¿no es cierto? O infecciones, bueno, casi siempre es al revés, ¿no? Casi siempre de tracto digestivo pasan a infecciones urinarias y infecciones vaginales, ¿no? Que al revés. ¿Ok? ¿Está claro eso? Entonces, viendo eso, vamos a ver cuáles son los factores de virulencia que más nos pueden ayudar. Factores de virulencia que más nos pueden ayudar con respecto a las bacterias y en todo caso a la Escherichia coli, ¿no? Pero hay otras bacterias que también vamos a encontrar, ¿ok? Pero la primera causa, la primera factor de virulencia son las adhesinas, ¿ok? Las adhesinas. Estas adhesinas son las que en primer lugar van a presentarse ante las células epiteliales, pero existen otros factores de virulencia. Por ejemplo, tenemos las fimbrias tipo 1, que junto con las que tienen factores de adherencia también hacia las células. Estas fimbrias que tiene la bacteria también sirven de adherencia. Tenemos las hemolicinas, que van a producir también la hemólisis de las células para poder ingresar, ¿no es cierto? Luego tenemos acá, miren, estos son las toxinas, ¿no? Acá tenemos la cápsula. El antígeno de la cápsula también es importante. El flagelo, el antígeno del flagelo es importante. El antígeno de la pared celular también es importante. También tenemos algunas proteínas antifagocitarias. Tenemos también endotoxinas y tenemos exotoxinas que también ayudan a destruir características en el ITU, pero que generalmente más se tiene en el tracto digestivo. La Escherichia coli que está en el tracto digestivo tiene todas estas endotoxinas, que pueden ayudarse a que ellos se puedan mantener en la vida. Y acá hay algo importante, productoras de urea. ¿Para qué creen que hay productores de urea? Porque la urea también es para eliminar el pH ácido. Claro, porque la urea está presente en la orina, ¿no es cierto? Sí. Y entonces ellos tienen su ureasa pues, para degradar la urea. Y al degradar la urea, ¿qué pasa con el pH? Se aliniza. Exacto, ¿no? Ya lo normal no es 5 o 6, ¿no? Doctor, pero ese es el caso de Escherichia coli, ¿no? Y las demás. Las demás son muy parecidas, muy parecidas. Ahora vamos a ver las demás también, ¿no? Pero ojo, acá estoy hablando en general. Todavía no estoy hablando de la misma Escherichia coli. Estoy hablando de bacterias en general. ¿Ok? Muy bien. Bueno, acá están algunos elementos que facilita. Por ejemplo, mira, acá tenemos en el caso masculino los ascendentes a la vagina, a la vejiga. En el caso del sistema urinario masculino, que va a ayudar a que puedan ascender a la vejiga, va a ayudar a la colonización periuretral, ¿no es cierto? Con prepucio largo, no circuncidado, tiene mayor probabilidad de que se acumulen ahí las bacterias, ¿no es cierto? Y estas puedan ascender hasta el riñón, ¿no? Por eso dice que la ascendencia de la vejiga, una de las causas, podría ser la colonización de bacterias periuretral, ¿no es cierto? Las relaciones sexuales también van a ayudar a que las bacterias puedan ascender a la vejiga, ¿no? Las sondas permanentes, si el paciente está hospitalizado, también va a ayudar, ¿no es cierto? Y la orina turbulenta, ¿no? También esto ayuda por justamente la uretra larga que tiene. En el caso de las mujeres, miren las adhesinas bacterianas, la obstrucción, la biopelícula de dispositivos como el TIU, la cápsula y cualquiera de esos dispositivos, ¿no? La inmunidad innata. Y tanto en varones como en mujeres
pueden ayudar a facilitar las adhesinas, la obstrucción de los canales del uretra causada, por ejemplo, por cálculos renales, por litiasis, que ocasiona eso, que se obstruya, y eso ayude a que las bacterias puedan proliferar. El embarazo también ayuda, por los cambios hormonales, esto ayuda a poder aumentar más el crecimiento, el reflujo, los radicales de oxígeno tóxicos, la hemolicina, la isquemia y los polisacáridos que tiene cada uno de las bacterias que pueden producir. Miren, acá tenemos una lista de patologías y la frecuencia de las bacterias más frecuentes que producen esta patología, las menos frecuentes y las que son más raras. ¿Por qué traje esta tabla? Traje esta tabla porque quiero que ustedes lean bien esta tabla, la miren bien y se den cuenta que de acuerdo al síndrome hay cierta frecuencia de bacterias, ¿no? Bien, por ejemplo, un síndrome uretral, o sea, una serie de síntomas y signos que están relacionados con el sistema urinario. El más frecuente para un síndrome uretral está la Escherichia coli, el Streptococcus y la clamidia trachomatis, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los menos frecuentes? El Proteus y la Klebsiella, ¿no es cierto? Y los que son más raros, la Gardnerella, por ejemplo, y la Mycobacterium tuberculosa, ¿no? Entonces, pero más frecuente. La clamidia trachomatis también es frecuente. En una bacteriuria sintomática, o sea, hay bacterias en el análisis de orina, usted encuentra bacterias, pero no encuentran síntomas. ¿Quién es la más frecuente? E. coli. Y la menos frecuente, Proteus y Klebsiella, ¿no? raros no hay. En una asintomática, o sea, bacteria más síntomas, ¿no es cierto? La E. coli. La menos frecuente, una Gardnerella, Uroplasma, Streptococcus. Una cistitis aguda o crónica, o sea, una infección de vejiga, ¿no es cierto? La E. coli. Y lo menos frecuente, Proteus, Klebsiella. Es una prostatitis en varones. Los más frecuentes, enterobacterias, Pseudomonas y E. coli. Y los menos frecuentes, Enterobius y Aureus. Es una pielonefritis aguda, o sea, ya en riñón, en una infección urinaria alta. ¿Cuál es la más frecuente? E. coli, Proteus, coli. Exacto, eso es lo que quiero que se den cuenta, ¿no es cierto? La mayor frecuencia que vamos a encontrar es E. coli. E. coli, ¿no es cierto? 80-90% lo vamos a encontrar en una E. coli. Y acá tenemos los menos frecuentes, pero miren, acá tenemos Streptococcus, Pseudomonas, tenemos Proteus, o sea, tenemos todas estas otras bacterias también. Klebsiella también hay, aunque es menos frecuente, pero existe. Entonces son varias las bacterias que ya son más conocidas, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Y cuál es la sintomatología más frecuente de estas infecciones urinarias? Aquí tenemos la sintomatología más frecuente, tanto en el hombre como en la mujer. Quiero que lo lean, quiero que lo analicen, que vean algunas diferencias. La fiebre, náuseas y vómitos. ¿Hay diferencias o no? Sí. Fiebre, náuseas y vómitos. Hay diferencias, ¿no? Sí. Secreción vaginal, obviamente. Este es una uretritis, por ejemplo, o sea, una infección baja, uretra. En mujer, la uretra es más cortita, varón un poquito más larga, bueno, más larga, ¿no es cierto? Entonces, miren, en el hombre hay un dolor al orinar, ¿no es cierto? Aumento de la urgencia urinaria, pero acá también hay aumento de urgencia urinaria, aumento de la urgencia urinaria. Eso se iguala, ¿no es cierto?
Aquí el dolor no es a la hora de orinar, sino el dolor es abdominal en la mujer. ¿No es cierto? Inflamación del área del ingle o el pene, secreciones, ¿no es cierto? Acidez de la orina. Primera emisión suele ser dolorosa y dolor durante la relación sexual. Lógicamente que la inflamación es más larga, ¿no? Es más mayor problemas en la relación sexual. Y en cambio, en las mujeres las náuseas, el vómito, el dolor abdominal, la secreción vaginal abundante, la enfermedad pélvica, sintomatología, fiebre, esto es característico de una uretritis de mujer. Hay diferencia. O sea, no van a encontrar la misma sintomatología en un hombre que en una mujer. Ah, este no es cistitis, o no es uretritis. No, un momentito. ¿Qué es? ¿Hombre o mujer? ¿Ya? Y de acuerdo a eso tiene que ver que la sintomatología no va a ser igual. Es uretritis para los dos, pero no van a tener los mismos Síntomas. Los mismos síntomas. ¿Ok? Ojo con eso. Muy bien. Sí, sí. Tu casa. Ok. Y con respecto al diagnóstico, todavía estamos hablando en general con las enfermedades cardiológicas. Con respecto al diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos? Creo que uno de los mejores diagnósticos vamos a quitarlos en estas tablas. Miren lo que nos dice estas tablas. ¿No es cierto? Pues estas son estadísticas pues, que han hecho de varios lugares, ¿no? Miren, dice que las pruebas de laboratorio las tenemos acá. Acá nos dice que el análisis de orina centrifugados es el sedimento urinario. Cuando te dan un resultado de orina, el sedimento urinario tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 95%. Creo que yo ya les expliqué qué es sensible y qué es específico, ¿no? Ya se olvidaron. ¿Cuándo una prueba es sensible y cuándo una prueba es específica? Sensible tiende a tener fallos. Sensible tiende a darte un falso positivo. Y especificidad Y especificidad que tiene verdadero positivo. Un falso negativo. Un falso negativo. ¿No es cierto? Porque el sensible, todo lo que se parece, no le importa, todo lo que se parece, Ya, todos son hombres y mujeres, todos. Es muy sensible. Se parece ya, ¿no? Pero cuando es específico, Descarta muy mal. tiene que tener todas las características, ¿no? Puede ser, pero vino de otra forma, se volteó, ya, no es. Pero sí es, ¿no? O sea, puedo decir que es negativo, pero de repente es falso. Entonces, miren, ya que recuerdan, miren ahora el análisis de orina, el urocultivo, del 50 al 95% de sensibilidad, pero tiene un objetivo al 99% de especificidad. Las varillas de la inversión, ¿Qué es eso? las tiritas, 98% de especificidad, 96% de sensibilidad. El gran, si es gran positivo, si es gran negativo, 95% de sensibilidad, 96% de especificidad. ¿Cuál sería lo mejor? ¿Con cuál se arriesgarían ustedes a dar su diagnóstico? ¿Con qué resultado de laboratorio? Varilla reactiva, varilla de inversión, varilla de inversión. Pero el cultivo dicen que es el golpe estándar. ¿Quién dice? ¿Quién dice? El urocultivo es el que me va a especificar qué es el que está causando el líquido. Pero muchas veces el urocultivo demora, porque tiene su proceso, ¿no? Tiene su proceso. Y a veces hay que iniciar un tratamiento, ¿no? Y muchas veces después del resultado hay que cambiar el tratamiento, porque no le estamos dando lo del antibiótico que es. Y con respecto al uroanálisis, con respecto a un examen de orina, para relacionarlo con una infección, con una infección del tracto urinario, ¿qué me ayuda más? Del sedimento urinario. O sea, yo tengo el resultado. Acá está, doctor. Examen de orina. Tú estás sospechando de una ITU.
has hecho su psicología, le dices quién es, ¿no? Te has tocado la dolor hacia la cintura, le diste percusión con el puño, dolor. Es un año. Pero ya, ahora su examen de orina. Entonces viene el examen de orina y vienen estos resultados. Sí. Ustedes tienen que fijarse en nitritos, en la presencia de bacterias, bacteriuria, bacterias en la orina y piuria. ¿Qué es piuria? ¿Piedrito? No. Es que la cara es Abrego, ¿qué es piuria? Piuria. No, es piedra. Proteína, sí. Presencia de pus en la orina. Sí. Glóbulos blancos aglomerados. Glóbulos blancos aglomerados. Eso es piuria. Dicen presencia de piuria 3 cruces. Es que hay una gran cantidad de glóbulos blancos aglomerados en la orina. Entonces, si los nitritos me van a dar una especificidad del 99.9% a comparación de los demás, yo me tengo que basar más en los nitritos. Porque en el examen de orina me salen nitritos tanto, una cruz, sí. dos cruces, 3 cruces. Me dicen si hay presencia de bacterias, también es importante. La piuria no es tan importante porque la piuria puede ser causada por la ITU o puede ser causada por otra causa, ¿no? Muchas veces a veces hay una infección vaginal y arrastró con la orina, sale piuria, pero que no es de ITU, sino de otro origen. Entonces, ¿dónde me tengo que fijar? En los nitritos y en la bacteria, ¿no es cierto? Los nitritos los producen las bacterias. Las bacterias producen los nitratos que hay en la orina, los nitratos los convierten en nitritos, la presencia de bacterias. Por eso es que la alta cantidad de nitritos me va a evidenciar la presencia de bacterias. Ese es el análisis que yo hago, ese es lo que te dan a ti. Eso es lo que tú tienes que analizar para poder encontrar un diagnóstico de ello. ¿Cuánta es la cantidad de nitritos necesaria para identificar? No debería haber, pues, porque se supone que una bacteria una bacteria patógena no debería transformar nitrato en nitrito. El nitrito debería estar negativo. Pero puede haber nitritos una cruz, nitritos 2 cruces, si hay nitritos 3 cruces, que hay mucha presencia de las bacterias. Y esas, más la sintomatología que tú has encontrado, ya te puede orientar a que realmente es un ITU. Lo normal es nada de nitrito. ¿Ah? Nada de nitrito. Lo normal es que esté negativo. Eso lo hacen en la tira reactiva. Sí. Ya van a hacer el espectro. lo van a ver así. ¿Qué es PCR? Valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Se nota. Ok. ¿Cómo ingresan los microorganismos al sistema urinario? Puede ser por corriente sanguínea o por Vía sanguínea. Vía sanguínea y por sondas. Claro, si es bacteriemia puede llegar por... Bueno, ahí está. O por tracto digestivo puede llegar por el... Claro, Entra la uretra. Oye, Toxoplasma. El bicho. Me queda acariciando. ya. ¿Quieres estudiar? Si no van a estar jugando. ¿Quieres estudiar microbiología? Delegado, saca, delegado. Estoy delegado. El gato que se quede. Dos animales de una. Ya me acuerdo. Bueno, con seguro, con seguro. Oye, esa gata. Esa gata. Bien, bien. Listo, acabó el. ¿Cuáles son las formas que puede ingresar la bacteria al tracto urinario? En forma ascendente, los gérmenes son de procedencia endógena, o sea, del intestino grueso, ¿no? Es el reservorio, porque ahí está la mayor cantidad de Escherichia coli. Normal, ¿no es cierto? Sí.
en mayor cantidad de Escherichia coli. Su hábitat normal es el tracto digestivo. De ahí puede ir al tracto urinario. Por eso que las mujeres tienen mayor probabilidad, porque el recorrido es mucho más corto, ¿no es cierto?, que en el caso de los varones. Puede ser directa cuando se usan los instrumentos como el catéter, la sonda Foley, todos esos instrumentos, ¿no? Entonces, directa. Está contaminado el tract y ingresa y directamente ingresa. O a través de la manipulación de las manos del enfermero, no usa guantes, qué sé yo, y hay una transmisión. Hemática, por la sangre, ¿no es cierto? Podría darse en partículas si existe obstrucción, litiasis, ¿no? En la directa también están las relaciones sexuales, ¿no es cierto? En la directa también están las relaciones sexuales. La hemática, ya, la linfática también, no está totalmente demostrado, pero piensa que puede pasar de a linfa y de linfa a sangre. Esas son las formas de ingreso. Bueno, acá está la sintomatología frecuente. Ya hemos visto la diferencia entre varón y mujer, ¿no es cierto? Y el flujograma de manejo de lo que son las infecciones de tracto urinario. ¿Okay? Vamos a encontrar tracto urinario no complicada y complicada. Así los dividen en el hospital. Este es una ITU no complicada. Este es una ITU complicada, ¿no? Entonces, hay que diagnosticar. En el caso de la... Ya, en el caso de la no complicada, tenemos una, puede ser una ITU aguda, o sea, le dio, nunca ha tenido ITU, le dio. Dicho sea de paso, más del 60% de mujeres siempre van a tener una ITU en el transcurso, ¿no? Ya eso es parte de la casuística, no es nada raro, pero lo va a tener. ¿Ok? Estas ITUs son unas ITUs agudas, ¿ya? De tracto urinario inferior generalmente, ¿ya? Cuando las mujeres no son embarazadas, es no complicada, ¿ya? Y que no tiene alteraciones en su tracto urinario, o sea, no hay malformaciones anatómicas ni nada por el estilo. A eso lo consideramos una infección no complicada. Puede ser una cistitis, si es a nivel de vejiga, puede ser una pielonefritis, si es a nivel de riñón. ¿Ok? Y es así como hay que tratarla. Entonces hay que decirle que es una pielonefritis. Y el diagnóstico, en el caso de la cistitis, siempre nos va a ayudar el urocultivo, pero un gran también, y también el diagnóstico clínico, ¿no? Cuando es baja, muchas veces con diagnóstico clínico nomás, ya empieza ese tratamiento. En el pielonefritis, además del clínico, tenemos que tener el urocultivo, que es importante, el hemograma y a veces una ecografía renal para ver cómo están los glomérulos, el riñón, etc. ¿No? Bueno, los tratamientos, hay varias, de acuerdo al urocultivo, vamos a dar los tratamientos correspondientes. En el caso de la complicada, ya aquí es, la de no complicada, el ITU es en mujeres embarazadas, en pacientes con alteraciones anatómicas, ¿no es cierto? O pacientes que están usando catéteres o sondas o que son inmunocomprometidos, ¿no es cierto? Estos ya pueden tener una infección complicada. El diagnóstico igual para todos, con urocultivo, ecografías, hemograma. ¿Ok? ¿Cómo tienen que explicarle a ustedes a su paciente para la colección de la muestra? Lo han visto en práctica. Yo creo que en práctica se lo han dicho claramente, chorro medio, intermedio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tienen que explicarle en el caso de niños? Hay que tener mucho cuidado con las sondas, ¿no? Porque yo tengo muchas malas experiencias con los niños. Yo
¿sabe qué? Esté detrás del niño. Sí, porque esa se sale, se contamina. Muy mala experiencia he tenido con sondas, ¿no? Es lo más práctico, le pones la sonda y lo dejas. Ya, ya está, pero a veces el niño se mueve, la sonda se sale, perdón, la bolsa se sale y la orina se derrama, entonces te llega así, 3 gotitas, no sirve para nada. Entonces es complicado. Pero es uno de los métodos que se usa para los niños, ¿no? Especialmente para los que no pueden pues, pedir el baño en niñitos chiquititos, ¿no? Eso les puede. En cambio ya de los adultos, la limpieza es lo más importante. ¿Cierto? Y en el caso de los hospitalizados, saber poner un catéter, tener ¿cómo se llama? El cuidado de no contaminar el catéter, ¿no? Y en caso de la función supraverense ya es mucho más complicado. Esa sí lo van a tener que hacer ustedes, pero en el hospital, ¿no? Ya eso se hace hospitalario. Y lo hace el médico. Así que vayan acostumbrados. ¿Ok? Ya los detalles creo que en práctica se lo van a dar, pero este es más o menos el protocolo de rutina que lleva un urocultivo. ¿Okay? Por eso un urocultivo, si no hay una máquina automatizada, te va a demorar unas 48 horas como mínimo. O sea, 2 días. ¿No es cierto? Y si es hospital, una semana creo que te darán un trabajo. Pero yo no sé, yo creo que es la burocracia hospitalaria la que hace que se demore tanto, porque no podemos mantener a la bacteria. Ustedes han visto en práctica, han estado. Dice que se le da tratamiento mientras se espera. Claro, pero lo malo es que no sé si es resistente. claro, ese es el gran problema, ¿no? Entonces, muchas veces el clínico tiene que estar cambiando. Y otra de las cosas importantes es que en la solicitud de laboratorio hay que mandar el diagnóstico presuntivo de lo que ustedes están sospechando, ¿no? ¿Qué nivel es? Porque si no hay un diagnóstico presuntivo, pues no pasa. También es complicado, ¿no? Pero bueno, eso ayuda. Entonces, como ven ustedes aquí, tiene dos partes grandes, una que es la orina, el examen completo de orina. Este examen de orina tiene 3 partes, ¿no es cierto? El macroscópico, el bioquímico y el microscópico. Entre los más importantes es el microscópico, hacer una tinción gram para ver si es un copo, si es un bacilo, si es gram positivo, si es gram negativo. Verlo al microscopio, observar si hay leucocitos, hematíes, bacterias, levaduras. Todo eso te informan en el examen completo de orina, ¿no? Si hay morfología de los gram y el número aproximado de bacterias cuando hacen un recuento de colonias, ¿no? Y en el urocultivo, propiamente dicho, ahí sí tienes el urocultivo para buscar gram positivos, en agar sangre, o agar CLET, para buscar gram negativos, en agar Maconque, o gram MB, ¿no es cierto? Esto nos va a demorar 24 horas hasta que crece. Ahí haces el recuento de colonias, porque el recuento de colonias es importante, ¿no? Si es menos de 100, no es muy importante, ¿no? No es significativo. Ya es significativo cuando es mayor de 10.000 colonias, unidades formadoras de colonias por mililitro. Ese es en el caso del recuento. Y cuando ya has hecho la tinción, haces tu batería bioquímica para saber qué tipo de bacteria es, ¿no? Si es coco gram positivo, puedes irte a un estafilococcus, una catalasa. Si es bacilo gram negativo, hay que ver si es lactosas positivas o lactosas negativas, si consume la lactosa, ¿no es cierto? Si consume la lactosa, puedes estar frente a una enterobacteria. Si no consume lactosa, pero es oxidasa negativa, también puede ser una enterobacteria. Si es oxidasa positiva, te vas a una pseudomonas, que también es causante de itus intrahospitalarios, una de las más fuertes. ¿Okay? Y la identificas y ese resultado lo pasas luego 24 horas más
o un antibiograma, ¿cierto? Sí. Un antibiograma donde enfrentas los antibióticos con una determinada carga de gramos hacia la bacteria, ¿no es cierto? Y ves la reacción de la bacteria in vitro, que muchas veces no es igual que in vivo, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado en eso y te puede ayudar la experiencia, ¿no? La experiencia te ayuda. No, hay que darle estos dos antibióticos y va a tener una sinergia mejor, ¿no? Que es una sinergia, se ayudan entre ellos, entre los antibióticos se ayudan, ¿no? Entonces hay diferentes formas de interpretar los resultados del antibiograma para que ustedes puedan dar un mejor antibiótico. Recuerden que cada vez que ustedes dan antibióticos van a producir resistencia en las bacterias. Y después ese plásmido que tiene esa resistencia, ese plásmido, se lo transfieren a otra bacteria que no tiene resistencia, pero le transfieren el plásmido y la convierten en resistente. Y cada vez que haya más resistencia, va a haber más problemas en encontrar el antibiótico perfecto. En ese que no significa que no se le da tratamiento de nada. No, Pero eso no podría llegar a multiplicarse y proliferar más si llegaran 10 a 15. claro, podría ser, pero generalmente se da ese margen porque muchas veces el laboratorio se contamina y no son realmente las bacterias que se encuentran ahí. ¿Qué contaminación? Puede ser. Ok. Justamente aquí tenemos las unidades formadoras de colonias por mililitro de orina, ¿no? Y ya cuando hablamos de una bacteria asintomática o una infección complicada, generalmente más de los 100.000 colonias formadoras por mililitro es las que están presentes, ¿no? Cuando es menos de eso, podemos estar frente a una pielonefritis, una cistitis, sea simple o sea recurrente, que otra vez le volvió a dar al paciente, otra vez le volvió a dar al paciente. Y a veces le da la misma bacteria, ¿no? Que ya está resistente, otra vez le da. Y miren, esas son las poquitas bacterias que podemos encontrar en un ámbito. Poquitas, ¿no? Casi nada. Estas son las más comunes, por ejemplo, que crecen dentro de las 24 horas. La Escherichia coli en primer lugar, la Klebsiella, el Proteus, la Pseudomonas, el Enterobacter, el Enterococcus, que no es un bacilo gram negativo. Todas las demás enterobacterias son bacilos gram negativos, pero esta es un coco. Claro. Enterococo, Staphylococcus también hay, Morganella, ¿no? Y las especies de uropatógenos que requieren mayor prolongación de cultivo, ahí tienes a la Gardnerella, la Haemophilus, Corynebacteria, y a las especies no uropatógenos de flora residente, o sea, las que siempre hay. Por ejemplo, en las damas siempre va a haber sus bacilos de Tordelin, ¿no? Que vienen de la secreción vaginal, ¿no? Esos bacterios lactobacillus, ¿no? Que son de la flora normal, que necesitan eso para regular el pH vaginal. El pH vaginal es importante que tengan un pH, ¿no es cierto? Los lactobacillus son los que hacen ese pH. Y hay otras bacterias, como hemos visto, de la flora normal. Y así tenemos especies relacionadas con catéteres y vesículas, son los más raros, miren. Los que están relacionados con catéteres a vesículas, a catéteres vesiculares que han sido ingresados en el paciente. Ya el más común no es una Escherichia coli, es una Providencia, una Morganella, un Proteus, y así, Escherichia coli más abajo, ¿no? Sí, ya son bacterias menos comunes, ¿no? ¿Ok? Bueno, aquí tenemos, mira, los gérmenes causantes de pielonefritis aguda. La cabeza de coli,
Proteus, Klebsiella y Pseudomonas. Estos son los que más vas a encontrar. ¿Ok? Es lo que en la zona más vas a encontrar. Por microorganismos ascendentes, o sea que ingresen a la zona normal. Como decía mi profesor de patología, si tú escuchas cascos, Caballinas. lo más probable es que sean caballos y no se vean. Pero miren el cambio de la... ¿Quién se la robó? ¿Dónde está la? Miren el cambio de la infección hematógena. Miren la diferencia con la infección hematógena. Esta Staphylococcus aureus y la Candida albicans son los más prevalentes por la infección hematógena. Así que cuando se haga la pregunta del examen, lean bien si la infección es ascendente o es hematógena. Y bien, vamos a empezar por la Escherichia coli. ¿Qué hora es ya? ¿Qué hora acabamos? 11:10. ¿11:15? 11:10. Pues tenemos práctica. Ya, entonces vamos a hacerlo rápido. ¿Ok? Bien rápido. Bien, vamos a hablar de unas tres bacterias comunes en la infección del tracto urinario. La primera que tenemos que hablar es Escherichia coli. Después vamos a hablar de una Klebsiella y vamos a hablar de un Enterococcus. Hay un Proteus, que son los más comunes. ¿Ok? Pero el más común es la E. coli. Gram negativo, anaerobio facultativo, fermentador de azúcares, glucosa, lactosa, oxidasa negativo, membrana externa, sensible a la desecación, se asocia con septicemia, especialmente con itus, también en meningitis, en gastroenteritis. Aquí también nosotros, es la estrella, ¿no? También Tiene 8 tipos, sí. Recuerden que hay Escherichia enteropatógena, enterotoxigénica, enterohemorrágica, de todo. La diarrea de todo. Entonces, podemos tener diferentes tipos de bacterias. Esto le da una diversidad antigénica por las diferentes cepas patógenas que tiene el Escherichia coli. Si cualquiera de esas ingresa al tracto digestivo, urinario, si destroza el tracto digestivo, imagínense que es lo que hace en el tracto urinario. Ahora, lo importante de la Escherichia coli son sus antígenos. Tiene tres importantes, hasta cuatro antígenos. El antígeno O, el antígeno H, el antígeno A. Que además de eso nos sirve para poder clasificarlos. ¿Ok? Para clasificar a las Escherichia coli que tienen la capacidad de poder hacer una infección del tracto urinario, una ITU. ¿Ok? Los serotipos más comunes son estos: 01, 02, 04, 062, 075. No es ceros. O 1 o 2. o 22. Entonces, esta es por el antígeno que tiene. Es lo más común, ¿cierto? Y el patógeno más común para el paciente externo, ambulatorio, es justamente este. Y la Klebsiella y el Proteus son los menos comunes. Y aquí están los factores de virulencia que hemos estado viendo ahorita, ¿no? Vimos dónde está el antígeno H. Bueno, primero vimos el O, ¿no? ¿Dónde está el antígeno O? En la pared celular. No se olviden eso. El antígeno O está en la pared celular, ¿no es cierto? El antígeno H está en el flagelo. En el flagelo está el antígeno H. El antígeno K, ¿dónde se encuentra? En la cápsula, ¿no es cierto? ¿No? Y el antígeno F, que es el cuarto antígeno, está en las fibras. Ahora, lógico que tiene otras enterotoxinas también. Tiene toxinas asociadas, tanto endotoxinas como exotoxinas. ¿Ok? Pero lo importante de aquí es los diferentes antígenos que tiene. Antígeno
para que se les sea más fácil mnemotécnicamente, ¿no? La K, la O, la H, K o H. Y ahora se puede hacer. Caballo. Y ya la F de Pillapa, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí tiene la capacidad del antígeno. Muy bien. Miren, los factores de virulencia más importantes, las adhesinas. Miren la cantidad de adhesinas que tiene. Tiene una cantidad de adhesinas para poder ingresar a la célula. Y otra de las más importantes son las exotoxinas. Recuerden que en el sistema digestivo, estas Escherichia coli se eliminan muchas toxinas, que justamente son los que bloquean todo el sistema hídrico y producen las diarreas, ¿no es cierto? Y estas toxinas también pueden ser eliminadas en tracto urinario, lógicamente no va a haber diarrea de orines, pero van a ocasionar la muerte de las células epiteliales. Entonces, ojo con los tipos de adhesinas que tienen. Es importante que sepan las adhesinas. Muy bien, miren cuál es su fisiopatología. Primero es la adhesión. Para que haya adhesión, recuerda que le dije que la célula epitelial tenía que tener la manosa. La manosa. Entonces debe haber residuos manósicos, ¿no? O manósilos. Manósilos. Entonces, ¿para qué? Para que haya una adhesión. Después de la adhesión viene ya la invasión. Y esto así ayuda a los otros factores de virulencia, como son la de las fimbrias, la de las pili. ¿La fimbria qué tipo de toxina tiene? La fimbria. No, antígeno F. Antígeno F, ¿no es cierto? ¿Y el pili? Pili. No tiene. Es el mismo. Entonces ingresan a las células epiteliales, por ejemplo las células epiteliales de la vejiga, y estas se reproducen. Estas activan el proceso inflamatorio, activan las interleuquina 6, la interleuquina 8, los macrófagos vienen, se consumen a los grupos de bacterias que se están reproduciendo, y este grupo de bacterias que se están reproduciendo, los macrófagos tratan de unir, pero como son tantas las actividades que hacen con la célula epitelial, la destruye y se liberan las bacterias. Y estas bacterias entonces ingresan a nuevas células epiteliales y otra vez empieza la persistencia bacteriana, ¿no? Y sigue el proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio es el que causa la fiebre, es el proceso que causa el dolor, el proceso que causa la inflamación. Porque ¿qué es una uretritis? Inflamación de la uretra. Una cistitis. Inflamación de la vejiga. Entonces, esto es lo que produce justamente ese proceso, la respuesta inmunológica a la invasión de una Escherichia coli. ¿Ok? Bueno, esto ya lo han visto en el laboratorio. Sí. Si no han hecho la práctica, lo van a Horizontal y ver. una vertical. Ya está. Listo. Género Klebsiella, la otra. ¿Ya? El género Klebsiella es otra menos común, pero sigue siendo importante. ¿Cuál es lo más importante? Bueno, esto Henry Klebs lo descubrió y por eso se llama género Klebsiella. La más importante es la Klebsiella pneumonidae y la Klebsiella oxytocin. Estas son las más importantes. ¿Ok? Y de estas Klebsiellas, los antígenos importantes de esta Klebsiella son el antígeno O y el antígeno K. ¿Ya? Así como la de Escherichia coli, también ellos tienen el antígeno O y el antígeno K. ¿Ya? Y esto es la ayuda para su. Ahora, ¿qué otro factor de virulencia hay? La cápsula. ¿Qué antígeno está en la cápsula? El O. K, cierto. Cápsula de K. Fibras de Las fimbrias, F, ¿no es cierto? Y la pared celular, ese sí. ¿cierto? No se olviden de esas cositas. ¿Es importante para qué? ¿Para nada?
Sí. En la parte médica no van a estar diciendo este es una cana, pero cuando ustedes traten de interpretar si es que esta enfermedad puede ser recurrente o no puede ser recurrente, es importante si los factores de virulencia están presentes o no. Y para los trabajos de investigación mucho más para la respuesta. Bueno, este también es resistente a antibióticos y su diagnóstico también se hace con el McConkey muy idénticamente a cualquier enterobacteria. Así como identificas el Escherichia coli, también identificarás la Klebsiella. ¿Cuál es la diferencia en las colonias? Cuando tú ya lo sembraste en tu agar McConkey, es la mucosidad que tiene. ¿Ya? Esta mucosidad viene de la cápsula. La cápsula es muy diferente de las otras bacterias. Tienen mucho sustancia mucoide, ¿no? Como un moco. Y por eso es que cuando con el asa de col tú tocas una colonia de la Klebsiella, la levantas y se hace como un moco. Es mucoide, ¿no es cierto? Esto es debido a la cápsula de la Klebsiella. ¿Ok? Lo vas a sembrar en lactosa, también es una lactosa positiva. Bueno, los cambios ya son de laboratorio. Miren, es ureasa positiva, pero de reacción lenta. ¿Eso qué significa? Que va a degradar la urea, pero no tan rápido como la Escherichia coli, ¿no es cierto? La diferencia entre una coli y una Klebsiella es el citrato. La Escherichia coli es citrato negativo, la Klebsiella es citrato positivo. Muy bien. Y otro de los importantes es que este no tiene movilidad. No tiene movilidad. ¿Okay? Vamos al Proteus. Vamos al Proteus. ¿Okay? Este es otro de los causantes, menos común, pero es causante también. ¿Okay? Este viene, su nombre del rey del mar, ¿no? Del mar. Este cambia su forma, cambia su tamaño. Generalmente se encuentra en las aguas servidas, ¿no es cierto? En las cloacas. Y se caracteriza por su motilidad, o sea, por su movilidad. Es muy rápido, igual que la pseudomonas también se moviliza mucho, ¿no es cierto? Y por la producción de ¿qué? De la ureasa. Produce ureasa para degradar el medio, ¿no? Es causante de itus, ¿no es cierto? Y el más importante es el Proteus mirabilis, es el más común que el Wikipedia. También tiene sus antígenos, OHK, ¿ok? KOH. ¿Ah? Listo. ¿Cómo? Mirabilis. Es el más común de los dos. Tanto mirabilis como vulgaris. Esto, al igual que las otras bacterias, también tratan de alcalinizar el medio, porque al alcalinizar el medio pues van a sobrevivir, porque ellos viven más en ese medio, pero van a ayudar también a destruir a las células epiteliales, donde ellos quieren ingresar, ¿no es cierto? Aquí tienes el flagelo del vulgaris, su clasificación, y miren sus características de factores de virulencia del Proteus mirabilis, tanto en una infección de tracto urinario alta como de baja. Lo que más vas a encontrar, a pesar de que cada uno de ellos tiene, es la ureasa. Uno de sus factores importantes, de sus factores de virulencia, es la ureasa. Casi en todos, sea alta o sea baja. Además de otras como la proteasa, la inmunoglobulina A. Recuerden de que uno de nuestras defensas es la secreción de la inmunoglobulina A secretora. Este tiene una proteasa contra eso. ¿Okay? En la cistitis, por ejemplo, también actúa la fimbrias y su flagelo.
¿Qué es swarming? ¿Dónde? Ah, swarming. Yeah. Búsquenlo. Ahí. En donde dice entrar al tracto urinario. Estos son sus factores importantes de movilidad. Motilidad. Hay swarming, hay swimming, hay varios tipos de movilidad de las bacterias. Y estos son sus factores de virulencia en la orina, en el riñón, en los tubos. Todos estos son los factores que influyen: fibras, adhesinas, motilidad, regulación, expresión de regulación del gen, ureasa, proteasa, toxinas, ¿no? Disposición de metales. ¿Cómo lo vamos a identificar? Igual que cualquiera, solo que el Proteus tiene una ventaja: produce ácido sulfídrico. O sea, ese color negro, negrito, sí. ese color negro de H2S, ácido sulfídrico, ese es productora de la proteasa, ¿no es cierto? Y lo vamos a identificar al igual que todas. Bueno, aquí están los menos comunes dentro de las infecciones urinarias, ¿no? Streptococcus pyogenes, el parvovirus, Staphylococcus aureus. Pueden existir ictus causadas por estos, pero en muy pocas proporciones. Los que hemos visto son los de mayor proporción. ¿Qué es warming? Movilidad. No, Motilidad. Enjambre. ¿Qué significa eso? Producción de películas. No. Se agrupan en forma de... Su movilidad son En grupo. En grupo. En manadas. Exacto. Miren cómo forman la movilidad en un medio de cultivo. Van así, en grupo. ¿Quieres Se guardar? mueven en grupo, en tipo enjambre. Hay otro de tipo nado, ¿no? Hay ese tipo nado también, ¿no? Hay tipo contracción. Así se mueven las bacterias. Se contraen y van movilizándose. Y este Proteus es muy móvil, porque tiene mucha fibra, ¿visto? Su característica, ¿no? Y se mueve así en enjambre, ¿no? Por eso es peligroso. ¿Ok? Sí. Y último terminamos con los enterococos. Este enterococos es el único que no es bacilo cardiaquino, es un coco gram positivo, pero no vive en el extracto respiratorio, que a veces causa problemas, ¿no? Sí, hemos visto que causa problemas, pero generalmente está en el sistema digestivo, ¿no? Que por equivocación se pasa al sistema urinario y produce infecciones del tracto urinario, ¿no? Este enterococo gram positivo de cadenas streptococos le han puesto un nuevo grupo, el grupo D, dentro de la clasificación de Lancet. Ahora pertenece al grupo B, así como los streptococos del grupo A, el grupo B, el grupo C. Este es el streptococo grupo D, ¿no es cierto? Catarasa negativa, no produce gas, ¿no es cierto? Hay varias especies, pero ¿cuál es la más importante? Las fecales. De todos los enterococos, las fecales es la más, representa el 60 al 90% de todos los aislamientos clínicos. ¿Ok? ¿Cuáles son sus características bioquímicas? Miren, soportan altas cantidades de cloruro de sodio, ¿no es cierto? Y viven hasta temperaturas un poquito altas, de 45%, y pH bastante alcalinos. Es una gran diferencia de resistencia ante otros bacterias. Además tienen la capacidad, bueno, la esculina ya eso es en parte del laboratorio, ¿no?
La epidemiología es importante, ¿no? Porque lo podemos encontrar en suelos, en plantas, en todo lugar, en mamíferos, en humanos. O sea, generalmente predomina en gastrointestinales, pero eso es lo que lo hace complicado cuando pasa a tracto urinario, ¿no es cierto? Y además de esto, el enterococo es uno de los que no solamente lo vamos a encontrar en el ambiente ambulatorio, sino también lo vamos a encontrar en el ambiente hospitalario. ¿Ok? Se examina en los aspectos hospitalarios. Es resistente ante varios antibióticos. ¿Ok? ¿Y quiénes son los que manda este enterococo, lo transmiten? El personal de salud. Todos nosotros que trabajamos en salud somos el reservorio de este enterococo. Porque si está en tracto digestivo, muchas veces lo llevamos en nuestras manos y lo pasamos a nuestros pacientes. Por eso hay que lavarse siempre las manos, ¿cierto? Las manos. ¿Quiénes son los que están en factores de riesgo? Son todos estos pacientes. Generalmente inmunodeprimidos, ¿por qué? Porque son sometidos a diálisis, han sido trasplantados de órganos, tienen enfermedades hematológicas malignas, han usado dispositivos como catéteres, etc. Presión de alta colonización, de una fase severa, de una enfermedad severa. Bueno, uno de sus factores de virulencia, ya lo hemos hablado, es la adhesina de superficie, ¿no? Que está, es una proteína que está en la membrana para poder adherirse a la membrana uretral. Esos son sus factores de virulencia. De las más importantes aquí tenemos a las citolicinas, ¿no es cierto? A las proteolíticas, a los bactericidas también, porque es resistente a varios antibióticos. Bueno, eso es casi todo lo que... Ah, ya está. Estaba olvidado. Miren, dentro de su resistencia antimicrobiana, estos tienen unos genes. Es importante porque el Enterococcus es resistente a la vancomicina. Es resistente a la vancomicina. Entonces, estos genes los han dividido en los genes BAM, B, V, A, N, y les han puesto diferentes cantidades o letras, creo, para dividir a estos genes. Y estos genes son característicos en ciertas bacterias. Y la que más nos interesa acá, ¿cuál es? De todos los enterococos que puede haber. El fecalis es el que nos interesa para los tractos urinarios. Para el tracto urinario. El fecalis es el que va a contaminar. Entonces, esta resistencia puede ser intrínseca, o sea, si necesariamente su cromosoma va a codificar estos genes para tener la resistencia, ¿no es cierto? O puede ser también extrínseca o adquirida, ¿no es cierto? Esta adquirida ya viene por los plásmidos o por los transposones, que son pequeños genes que son transmitidos de una bacteria a otra bacteria por plásmido. Yo no soy, no tengo nada con respecto a hacer una resistencia, pero me pasa un plásmido, ingresa a mi organismo y yo ya soy resistente a esa bacteria, a ese antibiótico. Entonces, eso hace la susceptibilidad adquirida, ¿no es cierto? Adquirida. Esta resistencia va a involucrar no solamente a la vancomicina, sino también a los aminoglucósidos y a los beta-lactámicos. ¿No es cierto? Entonces, están divididos estos fenotipos. Van A, ¿no es cierto? Van B, van C, ¿no? Que son características en algunos
enterococos. Pero el que nos interesa es el MAN E, de enano, que es el que da la resistencia a la vancomicina, la tecoplanina, en el enterococos fecalis. Más importante. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es ese gen en el enterococos fecalis? El BAN E. ¿Cuál es el cuadro clínico del enterococos? Es como cualquier infección del tracto urinario, ¿no? Las mismas. El diagnóstico en el laboratorio, en este caso no es una gran negativa, sino se va a hacer inhalar sangre, Se le va a hacer su catalasa, se le va a hacer todo como si fuera un estreptococo, porque pertenece a la familia de los estreptococos, solo que es de otro subgrupo. El CLET. No, el CLET es para gran negativo, vasito gran negativo. Entonces, aquí en agar sangre se le añade a gran sangre de carnero para que sea mejor y va a crecer unas colonias chiquitas blanquecinas, ¿no es cierto? Que son generalmente gamma hemolíticas, o sea, no producen hemólisis. Sí. Aunque sí se han encontrado algunas alfa y beta hemolíticas, ¿no? En la sangre de carnero. Pero la mayoría es. Ya quedamos. Pero ya con microbiología clínica.